Bueno, ¿se escucha? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por aceptar esta nueva invitación de la usina para el día de hoy, la usina legal. Bueno, siempre repetimos, ¿no? Mi nombre es María Beliucia, integro el grupo de la usina legal, que a su vez integra la usina social, como todos saben, y si alguno no lo conoce, la usina social se creó hace ya más de un año, esta fundación por Miguel Lichi, que la intención, justamente una visión muy generosa de Miguel, es producir en este espacio energía social. Una energía que agregue valor, que movilice, que entusiasme, que contagie, que crezca y que impulse cambios profundos en lo personal y en lo colectivo. La misión justamente es construir un espacio de encuentro, de innovación, de generación, de intercambio de ideas, orientadas a encontrar soluciones de forma colaborativa y colectiva en las problemáticas que son de interés general. En nuestro caso particular, la usina legal, por supuesto, está dirigida fundamentalmente a analizar y abordar temas jurídicos. En el caso del día de hoy es el tema laboral, y con una idea de hacerlo bien práctico, porque la cuestión no es solamente dirigir este tipo de charla a los profesionales del derecho, sino también a los ciudadanos en general, y fundamentalmente, y sé que hoy participan de esta charla delegados gremiales, incluso integrantes de empresas, porque justamente la idea es traer el conocimiento, la práctica y las soluciones que se dan en casos, digamos, como el que vamos a tratar hoy. Y para ello siempre contamos con la generosidad de los disertantes que tienen la capacidad de transmitir ese conocimiento. Y en el caso del día de hoy nos acompaña, un amigo, Diego Guirado, que además ha participado en otras charlas y que no solo, digamos, hoy está aquí, sino que por este tema de la pandemia y la virtualidad, hace más de un año, el año pasado, que anda viajando por todo el país dando charlas en colegios profesionales, en grupos de estudio, y en organizaciones de este tipo, ¿no? Así que esa generosidad nos sirve para hoy dar esta charla, que es la verdad que es muy importante, muy actual. La charla de hoy es fundamentalmente y un poco a propuesta de Diego, ¿no? Que lo viene viendo en todo el país, que se vienen dando situaciones reiteradas sobre esta problemática. La charla de hoy es vacunación obligatoria, como pregunta, derecho al salario, buena fe, distintos supuestos. Antes de empezar a la charla, yo quiero leer un poco un breve currículum de Diego. Diego Guirado es abogado litigante, está recibido en la Universidad Nacional del Litoral en el año 2003. Ha hecho especialización en Derecho de Trabajo en la Universidad Nacional del Litoral y en la Universidad de Salamanca, en España. Ha hecho curso de conciliador laboral, fundamentalmente es uno de los primeros de la promoción 2018, aquí en la Universidad Nacional de Rosario. Es vicepresidente tercero del Foro Federal de Institutos y Comisiones de Derecho de Trabajo en la República Argentina, en donde se hacen muchísimas actividades de este tipo, realmente con muy prestigiosos académicos. Diego también fue presidente, de hecho, del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Santa Fe. Actualmente es secretario de redacción de la revista de Derecho Laboral actual, que dirigen los doctores José Daniel Machado y César Erece, de la editorial Rubinsal Punzoni. Es responsable de la compilación y sistematización de jurisprudencia que integra la Ley de Contrato de Trabajo comentada, que está dirigida por el doctor Mario Ackerman, también de la editorial Rubinsal Punzoni.
Es colaborador principal de la colección Jurisprudencia Laboral Nacional y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que dirige el doctor Raúl Ojeda, también de la editorial Rubens Alfonsoni, y es responsable de la sección de jurisprudencia de la revista Derecho Laboral desde 2009 hasta esta parte, también de la editorial Rubens Alfonsoni. Como verán, realmente Diego está en la cocina de todo lo que es el análisis de la jurisprudencia, con lo cual va a ser muy interesante hoy analizar este caso. Creo que este tema viene así lentamente, pero muy fuertemente generando también jurisprudencia, así que va a ser muy importante escucharlo, y bueno, y los casos para que sirvan en este momento, y yo decía antes, para resolver los conflictos cotidianamente, ¿no? Porque acá hay muchos delegados también, o para nosotros, abogados y abogadas que asesoramos a gremios o asesoramos a empresas, nos pueda servir para evitar los conflictos, digamos, tener una mirada así más con elementos concretos. Así que, dicho esto, y antes de darle la palabra a Diego, quiero, por una cuestión de organización, decir que bueno, hay un chat que pueden ir haciendo las consultas o haciendo preguntas para que después las recopilemos y al final de la charla Diego las pueda contestar. Así que bueno, sin más, Diego, todo tuyo. Bueno, gracias María por tu presentación. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos los presentes. Me gustó mucho cómo me presentaste las palabras, ver el video previamente, de en qué espacio se está dando esta charla, cuál fue la finalidad, ¿no?, de su creador. Y bueno, hay que seguir construyendo y seguir aportando lo que uno tiene en este caso para dar, son algunas ideas, algunas respuestas. Respecto, sí, del año pasado, tuve una trayectoria digital muy importante. Les aviso a todos los que prometieron presencialidad, ya estoy ejecutando esas cláusulas del año pasado, que te dijeron, bueno, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? Bueno, ya estoy saliendo por las ciudades, por los pueblos, por la provincia, a ejecutar esas promesas. Ahora estamos por ir a Posadas, a Córdoba. Así que bueno, pero mientras tanto, y hoy era la idea justamente ir a Rosario, pero bueno, más allá del tiempo, yo también estoy así como con una gripe, creo, pero así que mejor fue seguir con la presencialidad, con la no presencialidad y con la virtualidad. Lo que yo voy a hablar hoy de vacunación, bueno, hay alguna normativa que yo la voy a poner en conocimiento, ya hay un decreto. Yo les voy a pasar un PowerPoint que después, por supuesto, va a quedar para que ustedes lo tengan, para que lo repartan, para que lo difundan. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bien. Ahí lo ven. Ahí está. Bueno, esta se quiere la pregunta, el disparador, ¿no? La primera acortamiento, ¿no?, del tema es de que vamos a hablar de los trabajadores dispensados. No estamos hablando acá, que después lo podemos, si quieren, tocar, o tangencialmente voy a hacer referencia a los trabajadores que desde siempre siguieron prestando tareas, ¿no?, que se los conoció como esenciales, que primero había un listado cerrado de actividades, que luego se fue ampliando, ¿no? Toda esta historia que ya conocemos de este año y medio que llevamos en situación de pandemia. Pero una medida, si se quiere, inédita en nuestro país, fue justamente esta resolución 207 que a determinados grupos de personas, grupos de riesgo, se los dispensó justamente de prestar tareas, no obstante cobrar una asignación que sustituía
al salario, ¿no? Una cuestión inédita, ¿no? Porque esto de poner en primer lugar la salud, ¿no? Y no exponer a determinados grupos de trabajadores y trabajadoras a prestar tareas ante toda esta incógnita que era el avance del virus, la ausencia de vacunas, ¿no? Estamos hablando de marzo del año pasado. ¿Quién eran estos grupos dispensados? Bueno, mayores de 60 años, trabajadores embarazadas y algunos trabajadores incluidos en grupo de riesgos, ¿no? Que estos también fueron, este listado de enfermedades pues también se fue agrandando, acotando, ¿no? Pero en ese marco, ¿no? Este grupo de dispensados, ¿no? Que después le hicieron otras medidas extraordinarias, ¿no? Como fue la prohibición de despido a partir de fines de marzo del 2020, ¿no? Y las sucesivas prórrogas. Después a esa prohibición de despido se fueron, si quieren, suavizando, ¿no? Porque le pusieron alguna cuota temporal. Pero bueno, el año pasado, en cuestión laboral, fue bastante movidita, porque lo que se trataba es de proteger la salud, proteger las fuentes de trabajo, que no se produjeran despidos. También medidas extraordinarias, como fueron los planes de subsidio por parte de los gobiernos nacionales, del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, ¿no? Para los planes, los ATP, los REPRO, todas medidas excepcionales, ¿no? que de parte del Estado estuvo encaminada también a dar algún tipo de respaldo a los empleadores, a los que daban trabajo. Entonces, en ese contexto extraordinario, que si Dios quiere estamos transitando en su etapa final por ahora, hacia la normalización o hacia la nueva normalidad, es que planteamos entonces este tema de los trabajadores dispensados. Bien, esta es una serie de normativas, ¿no? Que primero lo que se dijo, lo que detonó toda esta charla fue la resolución conjunta del Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social junto con el Ministerio de Salud, la resolución número 4 del 9 de abril de este año, ¿no? Que habló justamente, hay una serie de artículos donde habla de la vuelta a la presencialidad de determinados trabajadores, tengan o no dosis. Ahora lo voy a detallar, ¿no? Pero el primero que se dijo de esta resolución se la comparó con un decreto que salió el mismo día, ¿no? Que era el 235, que prorrogaba, entre su normativa, la resolución 207 del ministerio que hablábamos antes. Entonces, por un lado había una resolución de un ministerio y por otro lado había un DNU que prorrogaba la dispensa. Entonces, a ver, seguía estando la dispensa del 207 o se empezaba a aplicar la resolución conjunta número 4, ¿no? de que hablaba de determinados grupos de trabajadores, especialmente también los trabajadores de la salud. Entonces, tal fue la confusión, el revuelo que se armó, que el ministro Moroni, en una nota que se hizo pública, salió a decir específicamente, bueno, no, la resolución 4 está vigente. Todo esto estamos, para ubicarnos, fines de abril, principios de mayo, hasta que vuelve esta segunda ola que se estaba pronosticando, que era sabido que iba a ocurrir. Bueno, no recuerdo bien ahora, pero que fue mediados de mayo, que se volvió a las restricciones de circulación, a las restricciones de actividades, ¿no? Entonces como que quedó en stand-by, ¿no? Después, o sea, ahora ya se quiere, en el mes de agosto, fines de julio, se volvió a hablar del retorno. Algunas provincias como Córdoba dijeron, bueno, todos los dispensados, específicamente creo que los empleados del Poder Legislativo de Córdoba, que creo que fue la primera provincia, también después tuvo la provincia de Jujuy, sí, bueno, a los dispensados que estén vacunados tienen que volver. ¿Qué terminó de detonar esta situación? Las declaraciones del presidente de la UIA, de la Unión Industrial Argentina, el colega doctor Funes de Rioja, ¿no? Que planteó esto de que, bueno, hay que volver a trabajar y el que no quiere vacunarse y no quiere volver, no se le iba a pagar el salario, ¿no? Entonces, esto fue lo que resurgió el tema y bueno, y con ello esta charla y algunas notas periodísticas. Entonces, ese es el contexto normativo, resolución número 4, que después es avalada por la resolución 62 a nivel nacional, que habla, dirigida específicamente al sector de la administración pública nacional, y el decreto 494 del 7 de agosto de este año, de ahora, que tiene 4 semanas.
¿no? Que ratifica, ¿no?, el deber de asistencia al lugar de trabajo, previsto en la resolución 4 del 2021. Y así fueron dándose en diferentes organismos, y tengo también un material que me acercó María, respecto de, por ejemplo, una circular para los trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad Social y Jubilaciones, o el PAC, ¿no? Que si se quiere va un poquito más allá, ¿no? Porque lo que tienen en común esta resolución, o sea, toda la normativa que surgió luego de la resolución número 4, de la resolución conjunta, fue que lo copió textual, ¿no? Entre los grupos de trabajadores, el deber de buena fe, el llegar a un acuerdo para no causar perjuicio al empleador, el deber de explicarse, que ahora lo vamos a ver si esto es válido o no, de acuerdo a nuestra normativa, de decir por qué uno no se vacuna. Pero bueno, entonces los diferentes organismos descentralizados, ¿no?, fueron surgiendo esta normativa, ¿no? Y que se quiere, sigue, este es un constante avance, a lo que va acompañado, por supuesto, de que se siga adelante con el plan de vacunación, ¿no? Porque no se le puede pedir a alguien que no está vacunado y que es grupo de riesgo que se vacune. Pero hoy, a la altura de la etapa en que estamos en cuanto al plan de vacunación, ya hay determinados sectores que están casi en su totalidad cubiertos, sobre todo lo que son las cuestiones etarias y los grupos de riesgo. Bien, el primer efecto, y esto acá es, me lo acercó un amigo, un colega de la ciudad de Mercedes, de San Luis, ¿no? El efecto inmediato que tuvo la resolución 4 allá por abril fue esto es una carta de documento, un telegrama, ¿no? 1 de mayo dice, que fue enviado, ¿no?, automáticamente para hacer volver. Ahí ya, ¿qué porcentaje hay de personal dispensado? Eso ya varía. O sea, donde se puede tener algún tipo de estadística seria y creíble son en la administración pública, por ejemplo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se dice que es el 3% del personal afectado al servicio de salud, está con este régimen de dispensa, ¿no? Después algunos empresarios dicen que es el 20%, el 15%, varía de acuerdo a cómo está conformado los planteles de cada industria, de cada sector, ¿no? Pero bueno, el efecto inmediato fue que esto habilitó, así, con una transcripción casi textual de la resolución 4, a que algunos empresarios, ¿no?, intimen a sus empleados, empleadas a retornar, ¿no?, con, si se quiere, ese margen de abuso, de exceso, ¿no?, que puede darse haciendo una interpretación literal o una aplicación literal de esta resolución. Bueno, vamos entonces a hacer estos diferentes supuestos, 4 supuestos, ¿no? Y esto se desgrana de lo que es la estructura de la resolución número 4, la resolución conjunta número 4, que, como dije, fue copiada por todas otras disposiciones, ¿no? Bien, persona que accedió a la primera dosis de vacuna, con excepción del personal de salud, ¿qué dice? Transcurrido 14 días de la aplicación de la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a combatir el COVID, aplicadas en el país, puede ser convocado a prestar servicio, estando obligado, por lo tanto, a concurrir, ¿no? Esto es una salvedad, solamente las vacunas aprobadas en el país, ¿no? Porque también se habló mucho desde los medios, y después yo voy a comentar una noticia de que había algunas empresas que enviaban a sus trabajadores y trabajadoras a vacunarse en el exterior, ¿no?, a modo de premio, ¿no?, si cumplían algunos requisitos de antigüedad. Después lo vamos a comentar. Entonces, si hasta ese momento, conforme lo previsto en la normativa específica, percibía una asignación no remunerativa, a partir del día que pasa a prestar tareas presenciales, adquiere nuevamente el derecho al salario. Para el caso de no acatamiento de la convocatoria, regirán las reglas generales referidas a la falta de cumplimiento del débito laborativo. O sea, si no se presentaba a trabajar, esto generaba un incumplimiento, una falta, una injuria, si se quiere, ¿no?, por no poner a disposición la fuerza de trabajo, ¿no? Este supuesto, si se quiere, es medianamente claro. Personas que trabajan en el sistema de salud y que completó el esquema de vacunación. Se establece el retorno a la presencialidad luego de 14 días desde el momento en que se completó el esquema vacunatorio, ¿no? Aplicación de 2 dosis de la vacuna. Después, eso también generó un tema porque había algunas vacunas que no tienen segunda dosis, o sea que no se conseguían, por ejemplo, la vacuna Sputnik V, que después se hicieron estudios y se determinó que una segunda dosis puede ser dada con la vacuna Moderna, ¿no? Bueno, todo esto fue reciente.
Algunos países como Italia, Francia, ya han implementado la vacunación obligatoria para trabajadores sanitarios y para trabajadores que estén con un contacto directo con sectores vulnerables, ¿no? Para el caso de Francia, tienen esta obligación hasta el 15, o sea, hasta el 15 de septiembre, todos los vinculados al personal de salud y sectores vulnerables, y en eso tanto Italia como Grecia incluyen, ¿no?, aquellos personal que está en contacto con geriátricos, con recién nacidos, bomberos, personal de seguridad, prácticas médicas que tienen contacto estrecho con sus pacientes. Bueno, eso va difiriendo. Estados Unidos tiene una política bastante fuerte en este aspecto, porque ya ha hecho, tanto en el estado de Nueva York como en el estado de California, la obligatoriedad para todos los trabajadores públicos, estatales. También el gobierno federal de Estados Unidos, por disposición de su presidente, también dio un plazo determinado para que toda la plantilla de trabajadores del gobierno federal también se vacunen hasta determinada fecha. Todo esto es vacunación obligatoria, ¿no? No hay lugar a la decisión de no colocarse. Son países que, Francia sobre todo, tienen altos niveles de no acatamiento, de desconfianza, donde el movimiento antivacuna es bastante fuerte, ¿no? Más allá de ser Francia la cuna de Louis Pasteur, que fue el que llevó adelante las primeras investigaciones y puestas en práctica de las vacunas, ¿no? Pero bueno, Francia tiene ese, pero no es un temor hacia la medicina, sino es un rechazo a la autoridad, así lo escriben algunos sociólogos, ¿no?, que han tratado este tema. Pero bueno, el segundo grupo entonces son los trabajadores de la salud, ¿no? Hice esta digresión para ver cómo es en algunos países, como está haciendo ahora, ¿no? El Consejo Constitucional de Francia ha validado la medida, considerando que constituye una conciliación equilibrada entre la necesidad de protección de la población y las libertades individuales. Macron había enviado un proyecto, que finalmente el Senado no se lo aprobó, que establecía que en estos sectores sensibles o que se trataba con personas con vulnerabilidad, el trabajador o la trabajadora que no se quería vacunar directamente había que despedirlo, haciendo uso de una jurisprudencia de unos 12 años, 11 años, en el caso de un trabajador de que no quería vacunarse contra la hepatitis, y eso se configuró como una causal de despido porque justamente estaba vinculado a un sector de salud, ¿no? Entonces, con ese antecedente, hoy, con estas circunstancias y con todas estas cuestiones no resueltas, quería llevar a esa decisión, pero finalmente se lo anularon, ¿no? Hoy no podría ser una causal de despido. Lo que sí hablan es de instancias de conciliación. Entonces, si hay grupos de trabajadores que plantean su rechazo a la vacunación, siempre estoy hablando en Francia, ¿no?, se le da intervención al sindicato, a los representantes gremiales, para que se lleve adelante una instancia de capacitación en el marco de una conciliación para lograr justamente que esos trabajadores logren vacunarse y conciliar así los diferentes intereses. Eso es en Francia. Bien, acá, particularmente en Argentina, hubo un fallo del 21 de mayo que ante la aplicación por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia su personal de salud dispensado para que vuelva, ¿no?, de manera masiva, ATE plantea esta acción de amparo, que tiene favorable acogimiento en el juzgado número 23, contencioso administrativo de Ciudad Autónoma. Básicamente, en líneas generales, dice que tiene que ser este retorno, ¿no?, a la presencialidad, tiene que estar acompañado de un estudio particularizado, ¿no?, respecto de cada trabajador, de qué vacuna fue inoculada, cuánto tiempo hace que esa vacuna había sido inoculada, cuáles fueron los efectos. En algunos casos sugiere la realización de exámenes para ver la generación de anticuerpos, y sobre todo a qué riesgo está sometido ese paciente, ¿no? Entonces, lo que le hace es ponerle freno a este regreso masivo por parte dispuesto por parte de una resolución administrativa del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y decirle, bueno, acá hay que evaluar algunas otras variables, ¿no? ¿Para qué? Porque por encima de esta normativa que se está tratando de implementar está la salud de los trabajadores, que tienen que considerarse
y analizarse en forma particularizada, ¿no? Esto, si se quiere, es lo que dice el juez que resuelve esta acción cautelar. Tercer grupo de personas. Personas que presentan patologías consideradas en el artículo 3, inciso 4 y 6 de la resolución 627, la cuestión técnica. Algunas personas todavía no pueden volver al trabajo, más allá de que hayan cumplido con el plan vacunacional, ¿no? Aquellas personas que están en tratamiento con medicación inmunosupresora, pacientes oncológicos, trasplantados, que aún habiendo recibido el esquema completo de vacunación, no pueden ser convocados a prestar tareas presenciales. En estos casos, se debe seguir cumpliendo el débito laborativo desde su domicilio, de resultar ello posible de acuerdo al tipo de tareas, y percibiendo una asignación mensual no remunerativa equivalente al salario, ¿no? Las condiciones establecidas, etc. Entonces, los que no pueden volver, por ser este grupo específico, y acá también se detallan, tienen que seguir en la medida de lo posible prestando tareas a distancia, teletrabajo, home office, como queramos llamarle, ¿no? Y acá vamos al cuarto grupo, si se quiere, donde que genera más controversia y que da lugar a mayores opiniones encontradas. Personas que por causas que no les son imputables, no accedió a la primera dosis de la vacuna, ¿no? Esas personas deberán presentar con carácter de declaración jurada los motivos por los cuales no pudieron acceder a la vacuna. Podemos decir que podemos hacer dos grupos, ¿no? Aquellos que no pudieron, ¿no? Personas que no fueron convocadas a ser vacunadas, ¿no? Personas que no están al tanto justamente de esta posibilidad de vacunarse. Podemos hablar de cuestiones geográficas, de un aislamiento tecnológico, ¿no? Y eso ya no vincula a una cuestión geográfica, sino a una cuestión etaria o de educación, ¿no? De no tener un contacto o económico, ¿no? De no tener un contacto con un teléfono con internet o con una computadora con conexión a internet. Entonces, no poder inscribirse, no poder designar los turnos, conocer que fueron llamados a vacunarse. Entonces, podría decirse que hay, ¿no?, un margen, ¿no?, de trabajadores, de personas que no han podido vacunarse por cuestiones que exceden a su mera voluntad, ¿no? También están las personas las cuales no se recomienda, ¿no?, la vacunación, ¿no? Y eso ya depende, ¿no?, de diferentes estudios médicos, ¿no? Que para determinada patología no hay estudios concretos sobre si pueden causar alguna contraindicación o pueden causar agravar su situación de salud. Entonces, en esos casos, ¿no?, en caso de duda, podemos decir que hay otro grupo de trabajadores y trabajadoras en los cuales no se le aplica, no debería aplicarse la vacuna, entonces no estarían encajando en este supuesto, ¿no?, de reticencia por la reticencia en sí misma. Y por el último, sería como un subgrupo del 4, pero hicimos un supuesto 5, la persona que por propia decisión, no accedió a la vacunación, ¿no? Siempre estamos acá hablando de los dispensados, ¿no? Estamos hablando de los dispensados, pero acá puede ya, ¿no?, empezar a mezclarse con los trabajadores que ya vienen prestando tareas, ¿no?, y que al momento de acceder a la vacunación deciden que no. Y esto porque, según estudios médicos, dicen que la persona vacunada tiene menos capacidad para transmitir la enfermedad, ¿no?, porque no se genera una infección, entonces la cantidad de... No me quiero poner técnico porque voy a hacer un papelón, pero bueno, no tiene una capacidad de transmitir la enfermedad de manera más acotada, más menguada. No así la persona que se infecta y no está vacunada, como que la infección es más grande y eso que puede contagiar, esas posibilidades son mayores, ¿no? Entonces ahí está, ¿no?, el deber de seguridad del empleador ante una persona que se contagia y comparte tareas con determinadas personas en un determinado espacio, un establecimiento. Pero bueno, esa es la discusión que después vamos a dar. Entonces, ¿qué pasa con este grupo de personas que no quiere vacunarse, ¿no? Pero mientras tanto sigue generando esa asignación que reemplaza el salario, ¿no? Esta es la dicotomía, ¿no? Esto se da mucho también, y es donde primero se comienza a aplicar en la administración pública, ¿no? ¿Hasta cuándo, por una decisión propia, voluntaria, es decir, bueno, estas son mis creencias, mis inseguridades, mis miedos, no me voy a vacunar, por ende no voy a volver? ¿Cómo se va a resolver eso?
Y acá tenemos esta puerta, que puede, ¿a dónde conduce? Al cielo, al infinito, al abismo, al conflicto. ¿A qué nos lleva esta contraposición, ¿no? Por supuesto que todo esto tiene un anclaje en la Constitución, esto de no querer llevar adelante determinado tratamiento médico, ¿no? Tratados internacionales, la ley del paciente, como lo vamos a ver ahora. Acá está, por ejemplo, ¿no? Esto de decidir cómo lleva uno adelante su plan de vida, ¿no? No deja de ser eso. Esto es lo que avala en algún punto, ¿no? Este fundamento normativo de las personas que no quieran acceder a cumplir con el plan de vacunación, ¿no? Una primera salvedad, el tema de la obligatoriedad de las vacunas. Bueno, dijimos esto, ¿no? De la objeción de conciencia, del plano de libertad individual. Bueno, hay determinadas vacunas que al personal de la salud se les tiene que aplicar. Y eso uno lo sabe cuando va a elegir determinada profesión. Entonces, como que esa objeción de conciencia no podrían estar interponiéndola, ¿no? Estas son algunas de las normativas, que aparte se complementa, aparte de la normativa nacional, aparte se complementa con cuestiones, con regulación provinciales, ¿no? Porque hay determinadas enfermedades, padecimientos que son regionales, por ejemplo, la fiebre hemorrágica argentina, entonces son planes o regímenes de vacunación que se hacen por zonas en donde se detecta esa patología. Entonces, a esa normativa nacional tenemos que sumarle la normativa local, ¿no? De acuerdo a este mapa, ¿no? de patologías, de enfermedades. Entonces, el personal de salud tiene esta restricción a su libre albedrío respecto de la vacunación o no. Esto está vigente. Salvedad, la vacunación, como vamos a ver, contra el COVID no es obligatoria, ni siquiera para el personal de salud. Por lo menos así es en Argentina hasta este momento. Esa es la ley, ¿no? La ley que tiene 2 años, ¿no? Establece, ¿no? El calendario de vacunación nacional. Esto, yo ahora les voy a mostrar otro cuadro, ¿no? De que este tema del calendario no solamente es para los chicos, para los recién nacidos, las primeras de infancia, sino para que el plan de vacunación abarca todas las diferentes etapas de la vida de las personas, ¿no? Se complementa esta ley con la resolución 2883, ¿no? que lleva adelante el plan estratégico para la vacunación contra el COVID. El artículo 6 dice: la vacunación será voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria, y deberá garantizarse a toda la población objetivo, independientemente del antecedente de haber padecido la enfermedad. Y esta aclaración valga hacerla, porque he visto casos, ¿no? Y por a lo que me dedico, que es trabajo para una editorial jurídica que publica novedades todos los días, novedades jurisprudenciales, doctrina, etc., pero específicamente se han hecho planteos, y que ya lo ha definido, y me parece que hay uno de la Ciudad de Rosario, de la Justicia Federal, donde una persona, o un grupo, o una asociación, creo una persona había planteado que se le garantice el derecho a no vacunarse, porque había escuchado que el gobierno nacional iba a hacer cuadrillas que iban a ir convocando, o que iban a ir por los domicilios vacunando de manera coercitiva, obligatoria. Bueno, esto llevó a que un juez tenga que emitir una resolución diciendo que, justamente haciendo alusión a esta resolución y a la ley que habíamos visto anteriormente, diciendo que acá no había ningún plan y no había ninguna cuestión normativa que pudiera dar esas facultades ni al gobierno provincial ni al gobierno nacional. Esto es en el marco de que, a ver, se ha generado en algunos casos una desinformación respecto de la vacuna. Acuérdense que a principios de año se habló de que estas vacunas, y específicamente la vacuna que venía de Rusia, era para envenenar, o que iba a generar determinados efectos sobre las personas que se la ponían. Bueno, ¿no? Se usó una denuncia penal contra la persona que llevó adelante ese tipo de información o declaración, ¿no? En un momento muy delicado para estar diciendo semejantes cuestiones, bueno, al punto tal de que, y no es un único caso, también hay otro en provincia de Buenos Aires, en que personas han planteado
ante esa incertidumbre, ¿no?, de ser vacunados a la fuerza, han planteado judicialmente su posición respecto para no ser vacunados, ¿no? No es una cuestión, uno a lo mejor no toma conciencia que en determinadas personas puede tener un efecto de esto de recibir ese tipo de desinformación, un efecto de incertidumbre, de miedo, ¿no?, al punto tal de hacer un planteo judicial. Bueno, acá les decía, ¿no?, las diferentes vacunas a las cuales estamos, ¿no?, que consiste el plan de vacunación, del calendario de vacunación nacional, ¿no? Bueno, acá nosotros adultos, ¿no?, estaríamos que con la doble bacteriana, la hepatitis B, la doble viral, ¿no?, para mayores de 65 años, la antigripal. Acá también la antigripal es para los personal de la salud. Bueno, esto era información general. Como les decía, ¿no?, fiebre hemorrágica argentina en algunas zonas de riesgo, ¿no?, y eso está a cargo de los gobiernos provinciales. Toda esta cuestión de la vacunación y el plan de vacunación nacional va de la mano de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Esto es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, donde había una pareja, ¿no?, padre y madre, que no quería llevar adelante, dar el cumplimiento a un hijo que tenían del plan de vacunación oficial, ¿no? Importante lo que dice la Corte para tener idea, ¿no?, de que ya se ha expedido sobre esta temática, ¿no? Entonces, diciendo, más allá de que el niño tiene derecho a acceder a ese plan de vacunación para proteger su salud, su normal desarrollo, también hay un interés general, que es el cumplimiento de la sociedad toda respecto de los planes de vacunación, porque hacen, ¿no?, a la salud pública. El cumplimiento del sistema del calendario de vacunación hace a ese objetivo superior, que es la vacunación de la mayor cantidad de personas a los fines de erradicar determinadas patologías o de lograr la inmunidad colectiva de que ahora estamos hablando y comprendemos, ¿no?, cuando hablan de ese término, ¿no? Entonces, la Corte acá ya se expidió, ¿no? Uno puede llevar adelante determinadas prácticas, no sé, religiosas, naturales, ambientalistas, lo que sea, pero hay determinados bienes que son superiores. En este caso, el interés superior del niño, en este caso, la salud pública. Este fallo también está a disposición. Y específicamente, vamos a una partecita de esta resolución, que ya digo, es copiada por la normativa, por el DNU y por las normativas locales, que dice que la decisión tiene que tratar de evitar perjuicios. La decisión que toma el trabajador o la trabajadora, esto de no vacunarse, tiene que evitar perjuicios, ¿no? Como habíamos dicho previamente, y lo pasé por alto, pero como tengo acá la ley de contrato abierta, me acordé, el artículo 73, ¿no?, esto de que el trabajador o la trabajadora tiene que decir por qué no se vacunó, ¿no?, como mediante una declaración jurada. Ahora les leo el artículo 73 de la ley de contrato de trabajo. El empleador no podrá, durante la duración del contrato de trabajo, con vista a su disolución, obligar al trabajador a manifestar sus opiniones políticas, religiosas o sindicales. Estos tres supuestos, por supuesto que son enunciativos, ¿no?, porque podríamos también incluir en esta prohibición de por qué el trabajador tiene que expresar cuáles son los motivos por los cuales no se vacuna, ¿no? Acá estoy tomando otra posición, ¿no? Me pongo, si se quiere, del lado del trabajador y decir, ¿yo por qué? Si yo tengo un artículo específicamente que me autoriza a no tener que dar esta información íntima, sensible, privada. Después también tenemos otro artículo en la ley de contrato de trabajo, el 80 y, déjenme que lo busque, el de ayudas extraordinarias, ¿no? Creo que es el 86, responsabilidad por daños, auxilios o ayuda extraordinaria, 89, ¿no? El trabajador estará obligado a prestar los auxilios que se requieran, en caso de peligro grave o inminente para las personas, para las cosas incorporadas a la empresa. Bueno, esto de la vacunación, ¿podría ser una ayuda extraordinaria? Bueno, me vacuno para no causar un perjuicio, ¿no? Digo yo, estos son algunos artículos que, para hacer una interpretación así abierta, ¿no?, puede ser el 73 para decir no,
¿por qué me tienen que preguntar a mí sobre si me vacuné o no y por qué no me vacuné? Y el 89 decirle, bueno, pero ya el 89, ya en esta situación extraordinaria, ¿no? Podrías, ¿no?, llevar adelante este acto, ¿no?, de vacunarte, ¿no? Podría ser una interpretación, si es que cabe, ¿no? Pero bueno, para tener algunos puntos de anclaje en nuestra ley de contratos de trabajo. Y estas son algunas preguntas también, ¿no?, para seguir con este articulado de la ley de contrato de trabajo. Porque acá lo que se está haciendo es que el trabajador brinde posibles soluciones al empleador. Dice, bueno, yo no me vacuno, no vuelvo, pero ¿cómo hago para no causarte perjuicio? ¿No? Para que mi falta de presencialidad no te cause un perjuicio, ¿no? Entonces ahí debería proponer determinadas modalidades de prestación de tareas. Lo primero es, por supuesto, tareas a distancia, ¿no? O llevarse determinado trabajo para hacer en la casa, ¿no? ¿Cómo se ve afectado de esta manera? Porque esta normativa, ya le digo, lo deja en potestad del trabajador a la trabajadora. No habla de una imposición por parte del empleador. Entonces, ¿dónde queda el poder de dirección y organización en esta situación extraordinaria de volver a la presencialidad y la negativa del trabajador a la trabajadora a vacunarse? Y acá vamos con el tema de las antivacunas y esto del calendario y del cumplimiento de todo el calendario por parte de un trabajador o una trabajadora. ¿Podría aplicársele al trabajador la teoría de los actos propios? Y bueno, si vos cumpliste con todo este régimen vacunacional, ¿no?, cuando eras chico, cuando eras joven, cuando adulto y ahora de grande, ¿no?, te pusiste todas estas vacunas. Es más, me pediste un día para ir a ponerte la antigripal el año pasado o en el 2019. Y ahora específicamente esta vacuna no la querés poner. O sea, podría aplicársele los actos propios al trabajador, ¿no? Y siempre esto también vinculado a la objeción de conciencia. O sea, justo no te querés poner esta. Vamos a hacerlo más raro. Podría decir, no me quiero aplicar la vacuna rusa porque me envenena. O no me quiero aplicar la Pfizer porque es una multinacional. ¿Podría tener este específico negativa? Yo creo que no podría decirse, no me aplico tal o cual, ¿no? Pues no me aplico la vacuna en general, pero no sé si no entra en juego esto de cuáles fueron sus conductas anteriores, todas obviamente personales, ¿no? Eso también se puede traspolar toda una serie de conductas personales y ahora obligarlo a que siga con esas conductas privadas, ¿no? Porque esto de la vacunación siempre estamos hablando de una cuestión privada, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones que son... ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque la normativa, la resolución número 4, habla de la buena fe, ¿no? Entonces, esa es la herramienta. Pero bueno, eso si quieren lo dejamos para después, para discutirlo, ¿no? Estas son algunas noticias. Como les decía, esta decisión sin precedentes, una empresa argentina envió a sus empleados mayores de 40 años a vacunarse a Miami, ¿no? El tema de la edad, uno lo puede entender, ¿no? Porque por una cuestión de riesgo, etc., ¿no? Pero dice acá, para aquellos que estuvieran en el tercer bloque tercer párrafo sería abajo, dice, aquellos que tuvieran antigüedad de más de 3 años. Entonces, uno de 45, recién ingresado, no. Y acá es lo que a mí particularmente me hace ruido, decir, bueno, esto es como un premio. Se está premiando a la continuidad, a la fidelidad, ¿no? No sé, me hizo ruido esto de los 3 años. No tanto ruido como estos trabajadores de aplicaciones, ¿no?, que se le daba como premio esto de acceder a la vacunación, ¿no? El camino creo que lo tenemos cerquita, ahí en Rosario lo tienen más cerca, ¿no?, que es el incentivo por parte de las empresas, de los sectores, la intervención activa en esta materia de los sindicatos, ¿no?, para concientizar sobre los efectos positivos de la vacunación, porque esto hay que hacer una aclaración, esto no es algo en contra de la clase trabajadora, ¿no? Este tema de lograr la mayor cantidad de personas vacunadas hacia el conjunto, hacia la sociedad, hacia lograr el más alto nivel
en cuanto a personas vacunadas para lograr una inmunidad de rebaño, de conjunto, colectiva, ¿no? A eso se apunta. No se apunta a tratar de lograr algún menoscabo de los derechos de los trabajadores. Entonces, creo que los sindicatos, los gremios tienen una labor importantísima que llevar adelante en cuanto a la concientización de sus afiliados, ¿no? Respecto de la importancia de estar vacunados. Acá hago mención porque sé que se acordó con el sector, creo que es la UOM, ¿no? el otorgar un premio, más allá o sea, empresarialmente esto fue un golazo por la publicidad positiva que tuvo esta noticia, ¿no? Bueno, va de la mano de que tienen está en plena capacidad productiva, o sea que tienen una demanda programada hasta no sé qué parte del año que viene, o sea que necesita que su plantel esté completo. Ojalá todos los otros sectores industriales, ¿no? Tuvieran esa misma necesidad de contar con su plantel completo para cumplir con las metas productivas. Pero estoy seguro de que si una persona, o sea, de esta firma se enfermaría y tuviera un plazo de convalecencia, 1 mes, 2 meses, sería más económicamente más gravoso pagar esa licencia por enfermedad, porque la paga el 208, la paga el empleador, sacando el supuesto que sea una enfermedad, de que el COVID sea una enfermedad profesional, ¿no? Dificilísimo que se pueda probar en estos casos, pero un 208 en estos casos de una convalecencia de 2 meses, 3 meses, les puedo asegurar que en estos niveles de remuneración que se manejan en estos sectores, no sé cuánto fue el premio, pero hasta va a ser más económico pagar un premio, que la gente se vacune, se cuide y que nadie se enferme y sigan todos trabajando, a que tener que pagar licencia por personas que no se vacunaron y personas que se enfermaron de cierta mediana gravedad, ¿no? Hasta en ese cierra por todos lados, no sé si soy claro, ¿no? Bueno, pues no todas las empresas a lo mejor lo pueden hacer, no todas las empresas tienen la capacidad económica para hacerlo, no tienen esas metas productivas tan elevadas. Pero lo de esta empresa cierra por todos lados, ¿no? Una información que quiero compartir, que la destaco, la leí de un trabajo que hizo el doctor Lorenzo Ñeco, que es el actual presidente de la Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, ¿no? Un grupo de estudios, mucha trayectoria en la República Argentina, que está conformado tanto por abogados y abogadas que litigan, como por jueces, como por académicos, ¿no? En un trabajo publicado justamente en la editorial Ruiz Alcusoni, hace esta mención de que esto de las vacunas no es nuevo para la relación empleador-trabajador. ¿Por qué? Porque al momento de hacerse los exámenes preocupacionales se le exige la certificación del cumplimiento al trabajador que está por ingresar del calendario nacional de vacunación, ¿no? Entonces, esta cuestión de inmiscuirse en esta cuestión de las vacunas, ¿no? De si se puso tal o cual vacuna, está dentro de los exámenes y de los requisitos previos que se hacen en el examen preocupacional. Este es un dato para tenerlo, yo lo desconocía, lo cual allana, si se quiere, ¿no? Para llegar a algún tipo de solución en caso de conflicto. Pero vamos a la pregunta del millón, ¿no? Y con esto terminamos. La persona que es convocada a prestar servicios presenciales y se niega a concurrir, ¿mantiene su derecho a seguir trabajando desde su hogar o no prestar servicios si la naturaleza de las tareas no permite la realización de las mismas fuera de establecimiento? ¿Y a seguir cobrando una suma equivalente al salario a cargo del empleador? O sea, si el trabajador se niega a ponerse la vacuna, no puede prestar tareas desde su casa, ¿no? ¿Sigue teniendo derecho a cobrar o no sigue teniendo derecho a cobrar esa remuneración? ¿Hasta dónde el ejercicio de esa libertad, que es no vacunarse, más allá de todas las objeciones que se le pueden hacer a nivel de salud pública, tiene esa carga, tiene que seguir cayendo sobre el empleador, privado o público, ¿no? Y acá voy a una solución que da el doctor Diego Tosca, que dice, ¿no? Si el legislador ha establecido, ¿no?
para el caso de una trabajadora o un trabajador se encuentra incapacitado por una causa que no le es imputable, accidente o enfermedad inculpable, el tiempo máximo de goce de haberes es de 1 año. Y acá volvemos al 208. ¿No? Entonces acá tenemos la obligación del empleador de pagarle hasta 1 año de remuneraciones a una persona que se incapacita de manera inculpable. Inculpable dice que no tiene relación con el trabajo, ¿no? Porque si no ese cargo, en ese caso sería cargo del RT, ¿no? Un accidente inculpable, una enfermedad inculpable. El tiempo máximo de que esa obligación pesa sobre el empleador es de 1 año. ¿No? Entonces, dice, no parece equitativo sostener un mejor derecho para quienes, por una motivación personal, respetable, por cierto, pero cuyas consecuencias, al menos en alguna medida, deben asumir, ¿no? En tanto decidan no prestar servicios presenciales. Por lo tanto, cumplido 1 año de prestación de servicios no presenciales, situación que se presentará sin duda en la inmensa mayoría de los casos en la actualidad, si la persona que decidió no vacunarse no acepta la convocatoria a prestar tareas presenciales, cesa su derecho a ser retribuido. Entonces, hace un parangón entre ese año a cargo del empleador por una cuestión que es ajena a la voluntad del trabajador o la trabajadora, dice, bueno, este mismo año tiene que ser como plazo máximo para aquella persona que por propia voluntad decide no aplicarse la vacuna y de esa manera no acceder a la presencialidad. Para eso el plazo que hay que tener en cuenta es al momento que tuvo la vacuna disponible, ¿no? Primera, eso ya me lo marcaron en otra charla, ¿no? Eso como primera medida. Desde que tuvo la vacuna disponible y vos no quisiste ponerte la vacuna, podemos establecer un plazo, ¿no? Objetivo basado en el 208 de 1 año, ¿no? Y acá estamos de 1 año sin hacer mayores salvedades, ¿no? Porque el 208 tiene sus bemoles, ¿no? De acuerdo a la antigüedad y a la existencia de carga de familia, que por qué no también podría llevarse a ese extremo, ¿no? Y bueno, una persona con 2 años de antigüedad y sin carga de familia, ¿cuál es el plazo máximo? ¿No? O una persona con carga de familia con más de 5 años, bueno, sí, vamos a los 12 meses, ¿no? Esta es una pauta que me parece que puede ser una pauta para sentarse a conversar. Se mantiene la vigencia del contrato de trabajo, pero se suspende la obligación de pago del empleador, excepto pacto particular en contrario que celebren las partes. Todo lo que puedan celebrar las partes, en principio sería válido, ¿no? Sería válido. Pero bueno, este mantenimiento de la vigencia, ¿hasta cuándo? Y ahí volvemos a la ley de contrato de trabajo. 211, 1 año, podría ser una solución también. Pero bueno, acá las partes podrían plantear otros plazos. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, Diego. Realmente. ¿Preguntas están por ahí? Sí. Hola, ¿me escuchás? Sí. Sí. Bueno. Bueno, mira, acá un poco la primera pregunta que tenemos. Las difíciles no, María, vos ya sabés cómo es. No, vos sabés que no tanto, evidentemente ha sido muy claro, ¿no? O no entendieron nada o ha sido muy claro. Bueno, nos dicen acá, si uno quiere ir a trabajar pero no vacunarse, ¿puede violar su libertad y obligarlo a vacunarse? No hay estudios científicos, afirma, de que la vacuna sea la panacea. Eso de más contagiosos los no vacunados es falacia total, dice. Y más adelante sigue, ¿no? Lo voy a leer porque es de la misma persona. Bien. No estar vacunado no significa estar enfermo y transmitir la enfermedad. Si alguien vacunado o no se enferma, no va a trabajar y no significa que la enfermedad va a ser peor en el no vacunado. Sabemos de vacunados que se enfermaron mal y no vacunados que no se han contagiado nunca. Bueno, un poco acá. Está referido más al tema de la vacuna. Está bien. Pero bueno, la primera pregunta es si él quiere ir a trabajar y no está vacunado. Él si quiere ir a trabajar y no está vacunado, debería, a lo mejor el empleador, por su deber de cuidado respecto de todo el colectivo de trabajadores, podría ponerse de acuerdo para que no esté en contacto con personas que están vacunadas o que no están vacunadas
Pero bueno, si no están vacunadas por alguna patología, no deberían prestar tareas. Pero bueno, podría plantearles que tome algún tipo de distancia diferenciada, que esté en un sector diferenciado, que trabaje en horarios donde hay menos cantidad de personas, porque eso de que es una falacia total de que el trabajador no vacunado contagia más o menos, eso es más estudios científicos. Uno de internet puede leer lo que quiera, ¿no? Aquellas cosas que reafirmen su pensamiento como aquellas que las contradigan. Lo que yo leí es esta cuestión de que el no vacunado toma la enfermedad de una diferente manera, la enfermedad le repercute de una determinada manera, en general más grave, y esa gravedad hace que sea más proclive a la transmisión. Entonces, pero sin entrar en cuestiones médicas que exceden esta charla, ni menos que menos cuestiones ideológicas, bueno, vos querés ir a trabajar, no estás vacunado, bueno, entonces arreglá con tu empleador que a lo mejor vas a trabajar diferentes días, en diferentes horarios, para no mezclarte con las personas que sí están vacunadas, con personas que por X causa no están vacunadas, pero tienen que ir igual a trabajar, entonces te cambian de horario, te cambian de día. Esa sería una solución, ¿no? Para prestar tareas presenciales y no poner en riesgo, entre comillas, al resto del plantel. Claro. Yo te hago la siguiente pregunta porque ahí no me quedó claro, digamos, para aquellos casos en que tienen un justificativo para no vacunarse. Claro. Como mencionaba, digamos, al grupo, ¿viste?, de embarazadas o por algún tema de alguna enfermedad, o por ejemplo, había un tipo de vacuna, la AstraZeneca, que muchas personas que tenían algún problema de embolia o algo le podía generar alguna consecuencia. Entonces, en ese caso, digamos, ¿qué recomendás? Bueno, en ese caso me parece que están exceptuados. En ese caso están exceptuados. Están exceptuados por la ley, entonces si yo no me puedo vacunar, claro, si yo no puedo vacunar por una cuestión que está contraindicada o que hay estudios que desaconsejan, a ver, que no son tan firmes o tan unánimes como para los que están a favor de la vacunación para la gran mayoría de gente, ¿no? Si hay una contraindicación, por supuesto que esa persona podría no vacunarse. A lo mejor puede darse que sea un supuesto de que no sea grupo de riesgo, pero sí sea una contraindicación su vacunación. O sea, puede ser una persona que esté prestando tareas, ¿no? En ese caso, también tomar algunas medidas diferenciadas para que esa persona, primero, no se contagie y después, si te contagio tiene un mayor grado de exposición al contagio, disminuirlo, ¿no? Pero hasta por cuestiones propias de la salud, o sea, no tanto por los demás, sino por la propia persona. Bueno, eso es lo que decían algunas empresas, ¿no? Directamente ante la posibilidad de hacer retornar a personas que tienen una patología, por más que no sean las que están incluidas en ese listado, ¿no? Algunas empresas dicen, bueno, no, seguí prestando tareas desde tu oficina, desde tu casa, y no vuelvas, ¿no? Acá sí, acá no, si no prima acá la buena fe y el diálogo y la conciliación. Es lo mismo que cuando hablamos de los despidos, de la prohibición de despidos, es lo mismo. O sea, si acá las posiciones van a ser irreductibles y bueno, yo me paro en mi derecho a la no intervención en mi vida privada, bueno, va a ser para llegar a situaciones conflictivas, que pueden solucionarse por medio de la conciliación, por medio de la intervención de los gremios, de los sindicatos, sobre todo en lo que es la concientización hacia la vacunación, ¿no? Así como se tuvo una fuerte participación los sindicatos y los gremios respecto del cumplimiento de las medidas de bioseguridad, ¿no? Bueno, esto es un paso más de protección hacia la clase trabajadora y que por supuesto las entidades colectivas tienen las herramientas para llevar adelante ese tipo de acción. No, yo te decía fundamentalmente para el caso, o sea, este tipo digamos, de patología y este tipo de casos, si se le aplicaría también para vos el 208 y el 211, o sea, si estaría ese plazo de vigencia. No, porque no hay voluntariedad, acá no hay una libre, o sea, siguiendo el razonamiento de Tosca, ¿no? Acá no me lo aplico porque va en contra de mis principios. Quizás sea aplicable el 208 de manera pura, decir, bueno, a ver,
este es un supuesto en los cuales no puede ir a trabajar por tal razón, quizás es ahí, o sea, no ir a la analogía que hace Tosca, sino directamente la aplicación directamente de la normativa. Pero bueno, es un supuesto muy, muy particular, ¿no? Bien. Pero no hay esta voluntariedad para, o sea, en cuanto a la no aplicación, no sería aplicable desde ese razonamiento. No, porque claramente, digamos, en muchas actividades en la cual se puede hacer el trabajo desde la casa no habría problema. El tema es para aquellos puestos de trabajo en el cual es necesario la presencialidad. Tal cual. En eso es donde se genera el mayor conflicto, ¿no? O sea, realmente es lo que estamos viendo, ¿no? Porque hay más casos de los que uno imagina en ese sentido. Así que bueno, no sé si alguien más quiere, digamos, hacer alguna pregunta. Me parece que fuiste muy clara, ¿no? No, pero Realmente... es un tema, el tema del primer colega que habló, que hizo todo ese desarrollo. Sí, por supuesto que hay posturas en las cuales uno, que a lo mejor se hacen conocidas en estas circunstancias, uno a lo mejor no sabía que había determinado grupo de personas que opinaban respecto de las vacunas, ¿no? Lo que manifiestan. Primero que no hay ninguna vacuna que sea totalmente efectiva, ¿no? Y eso muchos que han escrito dicen, bueno, a ver, sí, o sea, cuando vos te va a poner la vacuna contra la gripe o contra la hepatitis, vos sos, ¿no? ¿Qué nivel de conocimiento tenés respecto de las contraindicaciones? No, pero el nivel de efectividad, ¿no? O el origen de quién la fabricó. O sea, son cuestiones, pero propias de esta situación extraordinaria, de incertidumbre, de miedo, ¿no? que se genera con esto de la vacunación y, por supuesto, de esta aprobación extraordinaria por parte de todos los países de la aprobación para que las vacunas se apliquen, ¿no? Que llevan años de desarrollo, pruebas contra pruebas, estadísticas, estudios. Entonces, en este caso, por supuesto que las dudas están cifradas en ese poco plazo, ¿no? de estudio, de etapas cumplidas en cuanto a la investigación previa. Bueno, acá Mariel pide la palabra, no sé si puede. Ahí está, Mariel. Sí, yo en realidad más que una pregunta quería preguntarte, Diego, porque si bien sobre el tema en particular de la vacunación, obligatoria o facultativa, en los distintos editoriales he leído muchísimos autores, he leído Tosca, que vos bien lo manifestabas recién, leí Foglia, Pérez, Ramírez, Literio, Sanguinetti, y cada uno de ellos con su argumento particularizado sostiene la facultad o la opción por el término que usa la resolución conjunta. Y a mí la verdad, yo no sé si es que me vence, pero no me convence, estoy sola como loca mala. Para mí claramente la solución está en el artículo 7 de la ley de la vacunación que vos dijiste ahí en tus PowerPoint. Sí. El artículo 7 de la ley 27449 dice claramente que las vacunas indicadas en situación de emergencia epidemiológica, como en el caso del COVID, porque mayor margen que mortalidad que con lo que tuvimos con el coronavirus es histórico, son obligatorias para todos los habitantes de la nación. Entonces, ¿cómo podemos poner? Eso lo dice Sanguinetti específicamente. Ernesto Sanguinetti. No lo dice nadie, todo el mundo dice que es facultativa y se agarran de la opción de una resolución conjunta entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. Y hay una ley nacional del Congreso y la jerarquía normativa por la pirámide de Kelsen es clarísima. La vacuna es obligatoria, no es facultativa para mí. Sí. Entonces dejamos de lado la ley del paciente. Que dice que la ley del paciente no se aplica en el particular, porque está la salud pública como bien general colectivo por superior al derecho individual y particular de la persona. Y acá no podemos aplicar normas analógicamente, porque el 208 habla cuando el trabajador está incapacitado, y acá el trabajador que no quiere vacunarse no está incapacitado, salvo claramente dejando las excepciones de lado de las personas que por prescripción médica, clínica, tengan argumentos para no hacerlo. Pero el que lo haga por
por conciencia, por religión, por lo que fuere, para mí no tiene chance. Sí, es una postura. Es muy loco también ponerse tanto en una postura de facultativo, opcional, tonto, y la sostenibilidad del empleo. ¿Cómo lo hacemos pagar a un empleador, a todos los trabajadores que por voluntad propia no quieren vacunarse? Me llama poderosísimamente. Sí, eso es lo que hace ruido. Claro, hace mucho ruido porque es la voluntad de uno por sobre el patrimonio del otro. ¿Sí? Es decir, bueno, esta vacuna no me la voy a poner, listo. Bueno, entonces no cobrás. Eso sería la... Y sí, es un cumplimiento al delito laboral, no estás a disposición. Eso sería ¿Y sí? Bueno, no, pero lo que hace Tosca es decir, bueno, le pone un plazo, ¿no? ¿Hasta cuándo? Sí, que no lo comparto, por eso te digo, porque para mí el trabajador no está incapacitado. No, por supuesto que no está incapacitado. También Sanguinetti dice, bueno, entonces, ¿hasta cuándo? Claro. También, lo apliquemos en el 211, bueno, lo pongamos en periodo de conservación de puestos después. No. Sí, el fundamento de la salud pública es muy clara la Corte. Muy clara la Corte. Por eso aparte, yo creo con que el fallo de la Corte que vos nombraste, de que obliga a los padres a vacunar al hijo, ¿cómo uno va a poder vacunar a un trabajador que porque no... O si no se quiere vacunar, pero no va a cobrar más el salario. Exacto. Más allá del reproche de su actitud respecto de la salud pública. Exacto. Pero bueno, igualmente yo creo que creo que la resolución o la ley específica posterior del COVID, que acá la tengo, habla de que no es obligatorio. Entonces, si bien esta ley dice eso... Nadie la deroga a la 27.490, a la de vacunación. La 27.573. Esa es posterior. Dice, sí. La vacunación será voluntaria, gratuita y equitativa, artículo 6. Perdón, de la resolución 2883. Ahí habla de una voluntariedad. Pero la 27.491 no está derogada, está plenamente vigente. No está derogada. No está derogada. Sí, es un tema vidrioso. Sí. Acá nos dice Raquel también un comentario, no sé a qué se refiere concretamente, pero dice, eso solo se va a dar cuando sea aprobada, pero hoy está en estudio, a pesar de la inoculación, que solo se hizo por un problema de pandemia. Sí, eso creo que basa las objeciones por no haber cumplimentado con todas las etapas de investigación, ¿no? Todas fases de que se habla. Está bien, es una postura, ¿no? Es decir, bueno, cuando se cumpla... Pero bueno, eso es lo fino de la discusión, ¿no? Decir, bueno, me opongo por esta cuestión técnica médica de que no está... La realidad es que las noticias sobre personas que han tenido efectos adversos o fallecidos después de haberse inoculado, no abundan, o sea, no creo que se estén ocultando, ¿no? Pero aparentemente tendría un efecto positivo respecto de los vacunados, ¿no? Los números marcan eso en los países que tienen mayor nivel de vacunación, como han vuelto a la pseudo normalidad. Nosotros mismos, o sea, desde que empezó, cómo se salió mucho más rápido de esta segunda ola de la primera ola, ¿no? Eso no hay otra respuesta que no se puede buscar en otro lugar la respuesta que no es por el avance de la vacunación. Y evidentemente, Diego, acá lo importante, vos lo destacaste y me parece que es la llave de todos los casos particulares que uno puede analizar, que es la buena fe, tanto del empleador como del propio trabajador. Yo creo que todo tiene que pasarse por ese filtro y agotarse todas las instancias de conciliación, porque yo supongo que el trabajador como un derecho incluso amparado por la ley de contrato de trabajo y una obligación del empleador es mantener la fuente de trabajo, ¿no? Y el derecho a trabajar, pero lógicamente también está el otro derecho del empleador, así que esta coalición esta colisión de derechos, realmente yo creo que la manera de salvar... Por eso lo de Basali es para sacarse el sombrero.
Lo de Basali es para sacarse el sombrero. Hicieron todas bien, todas bien. O sea, de la publicidad lo primero, ¿no? La publicidad lo primero, y después, yendo a los números finos, a esa empresa le conviene que nadie se enferme, porque si tiene que pagar licencia, no sé de cuánto es el premio, de 100.000 pesos, 150.000 pesos, tampoco sé cuánto es la retribución, pero no debe andar muy lejos de 100.000, 80.000, 90.000, son remuneraciones elevadas. No sé, la UOM no son tan altas, pero bueno. No, bueno, pero está bien, pero supongamos que acá por antigüedad, ¿no? Por la antigüedad. Entonces, una persona que se enferma está 2 meses sin trabajar, ¿cuánto es? ¿Y el premio? ¿Cuánto es? O sea, salvo que haya sido de $500.000 pesos, que no creo, pero también si uno lo lleva a remuneraciones, para llevarlo al plano económico, no más allá del plano de responsabilidad social, humana, ¿no? Pero hasta en ese punto conviene. Pero bueno, Basali es una isla, ¿no? En cuanto a la cuestión de producción. Es justamente una empresa, un sector que está siempre en estas épocas con capacidad productiva al máximo, ¿no? Ojalá el resto de los sectores de la industria tengan esa necesidad de contar con planteles completos y que no se enfermen. Seguro, seguro. Bueno, Diego, me parece que ha sido muy fructífera la charla, nos ha abierto la cabeza como siempre para seguir pensando, te vamos a seguir convocando para futuras charlas, y esto me parece que va a seguir dando tela, así que te agradezco una vez más, Diego, para todos los que están y los que no están, para un poco transmitir esta charla, siempre se sube al canal de YouTube de la usina, para que se pueda volver a ver, e incluso el Power que nos compartió. Yo después te paso el Power. Dale. Así que bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias por haberme invitado y por estar acá. Bueno, gracias, María. Como siempre, un abrazo a todos y felicitaciones. Bueno, gracias. Chao. Chao, hasta la próxima.